Hemos escuchado las plegarias del fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del partido político PREPAP con su símbolo del pescadito, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal y compilador del Decálogo Universal. Cuando hablamos, amigos, del Decálogo Universal, es algo admirable, algo que nos llama bastante la atención, es nueva para nosotros. Por eso dice que la palabra de Dios viene a ser las buenas nuevas, que es algo nuevo, algo novedoso para nosotros, pero es la más antigua que la misma creación. Ahora, si miramos en otro sentido, vamos a entender que la doctrina de Dios es eterna, pero nosotros no tenemos la eternidad. Solo contamos con el tiempo que dura nuestra vida para alcanzar a aquellos que aún viven entre nosotros, vivimos, de los cuales tenemos que compartir esta enseñanza, lo que hemos aprendido. La base es esa, lo que hemos aprendido. Vemos en el caso de los discípulos, que después fueron apóstoles, la palabra discípulo significa alumno. En el caso de nuestro Mesías, en su primera venida, llegó a tener sus discípulos, sus alumnos, quien los instruía, los edificaba. Y una y otra vez, total fueron 120. Y después de su partida, o después de la partida de su maestro, dejaron de ser alumnos y empezaron a ser discípulos. Discípulos significa que tienen que transmitir lo que aprendieron de su maestro. Por eso nosotros vemos desde el punto de vista, nuestro querido maestro nos empezó a enseñar lo que nosotros no sabíamos. Y al mismo tiempo también nos despertó a lo que nosotros desconocíamos. Pero con esto no quiere decir que el conocimiento que has adquirido no es para contigo, sino tiene que transmitir a los demás. Por eso decía el apóstol Pablo en Gálatas 6:6, el que recibe la enseñanza de la palabra de Dios o de la doctrina de Dios debe compartir todo lo que tiene con el que lo instruye. O sea, compartir, es un compartir. Vemos nuestro Mesías antes de partir, antes de ir, porque estuvo con sus discípulos 40 días, y antes de irse le dijo, me van a esperar hasta la fiesta de Pentecostés, que espere. Pero él sí le dio una disposición, que tienen que ir a adoctrinar y enseñar, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, tenían que difundir, no podían quedarse con ellos mismos, sino tenían que difundir y enseñar a cuantos que están sedientos y hambrientos de ella, para que se cumpla lo que dice en Isaías, debes compartir tu pan con los que tienen hambre. No está hablando del pan llevar de todos los días, no. Como dice Amós 8, 11, 12, va a venir hambre, no de hambre de pan, de hambre de pan o sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Entonces, si tú has recibido una enseñanza de la doctrina de Dios, has recibido una enseñanza, entonces debes compartir con los que están hambrientos y sedientos. Compartir. Ese es el fin. Ahora, vemos en el caso de nuestro maestro, él buscó transmitirnos lo que él aprendió. Mediante el Espíritu lo instruía, lo preparaba, y luego tenía que compartir con todos nosotros. Y ahora llegó su tiempo de que él descansa, y nosotros, los que hemos pasado esa etapa, no podemos estar con la boca cerrada, sino tenemos que compartir, porque el tiempo de la libertad ha llegado. Tiempo de la libertad llegó. Desde el año 56 en adelante, vino la libertad. Por eso dice en la parte final de los mandamientos, que de hoy en adelante el mandamiento de Dios será antorcha y lumbrera que alumbrará los ojos del mundo. Escrito está, en los postreros días saldrá el Rey de Jerusalén, la escritura es cumplida. Ya se dio cumplimiento
la luz empezó a alumbrar, ahora sí, a encaminarnos. Estamos viendo sobre lo que dice Tito 3:5, que somos regenerados en el abacro de la regeneración. Primero vamos a pasar lectura, porque es tema muy hermoso, bastante edificativo. Dice así, vamos a pasar lectura. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Por la misericordia nos salvó. Cuando hablamos de la misericordia, tenía que pasar algo grandioso, la misericordia de Dios, que tiene que ver alguien para la liberación. Ese es el punto que tenemos que entender. Y luego, por el abacro de la regeneración, tiene que haber un tiempo de ser lavados, limpiados, regenerados por el abacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu de Dios. Pues viene una renovación, un cambio. Como decía el apóstol Pablo, si antes nos gustaba ser infames, nos gustaba ser pendencieros, nos gustaba molestar, no había mansedumbre en nosotros, entonces éramos necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a la concupiscencia, a los deleites diversos. Hemos estado viviendo en envidia, en malicia, en envidia, aborreciéndonos el uno con el otro. Entonces, esas cosas empezamos poco a poco a limar, a tratar de dejar todo ello y empezar una nueva etapa. Pero para empezar esa nueva etapa teníamos que ser lavados, limpiados con agua limpia. ¿Y qué viene a ser el agua limpia? Y hemos esclarecido que viene a ser el Espíritu de Dios. Porque el único que nos puede lavar la parte interna solamente es el Espíritu de Dios. Porque dice en Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía o amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí. O sea, si nosotros exteriormente nos bañamos con agua limpia, con jabón, eso no nos va a quitar lo que hay en nuestra mente, eso no. Lo que hay en nuestro corazón no nos va a quitar. Eso no, eso es otro tipo de agua con el cual nos limpia, nos lava. Ahí se cumple Isaías 1:18, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, una nueva oportunidad que Dios nos da a cada uno. Eso, como le dijo a Nicodemo, tienes que volver a nacer. Ese es volver a nacer. Una nueva criatura, un nuevo ser, un nuevo espíritu, como dice el apóstol Pablo. Muy bien, hasta ahí hemos podido entender un pequeño resumen de lo que hemos hablado el día de ayer. Entonces hemos recibido el Espíritu de Dios para poner en práctica, poner en acción lo que Dios determina, porque humanamente no es difícil encaminarnos. Humanamente es difícil poner en práctica la doctrina de Dios. Es que estamos acostumbrados a eso, acostumbrados siempre a mentir, acostumbrados siempre a la fornicación, al adulterio, a hacer disensiones, andar en pleitos. Entonces estamos acostumbrados a eso. Somos amantes de la ira, de la envidia, amantes. Entonces, dejar eso humanamente no se puede. No se puede humanamente. Por más que uno pueda hacer, un día, 2 días se puede tranquilizar, otra vez vienen los problemas. Así. ¿Por qué? Porque humanamente no se puede. Entonces, tenemos que recibir el Espíritu de Dios. Una vez que hemos recibido el Espíritu de Dios mediante el conocimiento de la doctrina del Creador que le entregó a Ezequiel en estos días. Entonces, escuchas esta doctrina y deseas hacer un giro en tu vida, entonces Dios te da por tu obediencia, como dice 5:32, por tu obediencia Dios te da su Espíritu y el Espíritu es el que nos empieza a conducir. Por eso dice en Ezequiel 36:27, y pondré mi Espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y lo pongáis por obra. Entonces, nosotros humanamente no vamos a poder. Pero si recibimos el Espíritu de Dios, sí, porque una vez que hemos recibido el Espíritu de Dios, nos empieza a remorder
internamente la conciencia, que nosotros llamamos conciencia, sino es que el espíritu nos empieza a remorder, que no está bien lo que estás haciendo, estás mal lo que estás haciendo. Entonces es un remordimiento de conciencia. Y mientras no nos rectifiquemos, no tenemos paz. Y una vez que nos hemos rectificado, ahora sí empezamos a tener una paz. Pero ¿quién es el que impulsa a hacer todo eso? Es el Espíritu de Dios. Ahora, por eso dice nuestro maestro, vamos a aclarar, dice acá, ahora nos lava con agua limpia y luego nos regenera con la renovación del Espíritu Santo. Quiere decir, con el Espíritu Santo nos lava, nos limpia. Eso es agua limpia para que quedemos sin pecado, sin ninguna inmundicia. Al mismo tiempo, mediante el Espíritu Santo, somos justificados, para que seamos herederos de la promesa de Dios, para vivir para siempre y jamás, para ganar la vida eterna. Eso hay que pensar. Entonces, por eso dice, el Espíritu de Dios tenía que darnos a la humanidad para guardar el mandamiento, siendo ya regenerados, inspirados ya de Dios. Ya os ha dado el Espíritu de Dios. ¿Para qué nos ha dado el Espíritu de Dios? No para andemos como ahora, como andamos en nuestro criterio. Si andamos a nuestro criterio, eso estamos cometiendo error. Entonces nos ha dado el Espíritu de Dios, como dice, el Espíritu nos ha dado, ¿para qué? Para guardar sus mandamientos. ¿Para qué? Como dice Gálatas 5, 2, 3, vamos a ver qué cosa dice Gálatas 5, 2, 3. Vamos a ver, vamos a pasar lectura, porque nos recomienda con Gálatas 5, 2 y 3. Y aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidaréis, Cristo no os aprovechará nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Entonces, acá vamos a analizar de lo que dice nuestro querido maestro. Tenemos que, si nos ha dado el Espíritu, para que andemos, no andemos como ahora, con nuestro criterio, cada uno a lo que más o menos piensa, se imagina, camina así, no. Eso estamos cometiendo error. Entonces, nos ha dado el Espíritu de Dios, ¿para qué nos ha dado? Entonces, ese es el punto que tenemos que entender. ¿Para qué nos ha dado? Dice acá, vuelvo a repetir lo que dice el apóstol Pablo. He aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidaréis, Cristo no aprovechará nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Muy bien, también hemos explicado que hay tres tipos de circuncisión: de la carne, a los 8 días, todo niño de la edad de 8 días, que es un pacto de Dios hecho con el pueblo de Israel. El otro viene a ser la circuncisión del corazón, o sea, nos quita la mala obra, la mala acción. Y otra es al 8º día, o sea, cuando terminas tu fiesta de pasar, y cuando participas el carnero de las consagraciones, entonces ahora sí termina siendo consagrado. Pero vamos acá a lo que dice nuestro maestro. Pues veo que no entienden la circuncisión. Veamos según el Antiguo Testamento la palabra circuncisión, como una aclaración. Deuteronomio 36. Deuteronomio 36. Vamos a pasar lectura. Deuteronomio 36. Vamos a ver qué cosa dice Deuteronomio 36. Dice lo siguiente. Deuteronomio 36. Es circuncidar Jehová tu Dios tu corazón. O sea, el que llega a circuncidar el corazón es Dios. Uno es una ley que Dios le dio a Abraham para ser circuncidado de la carne a la edad de 8 días, que el sacerdote tenía que circuncidarlo, cortar ese corte circular del prepucio. Pero acá dice que Dios primero nos circuncida ahora nos circuncida el corazón. Y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que tú vivas.
O sea que mientras el hombre no es circuncidado el corazón, porque acá tenemos que entender un poquito, mientras el hombre no es circuncidado su corazón, no puede amar a Dios. No puede amar a Dios con todo su corazón. No puede amar a Dios con toda su alma. No puede hablar, no puede. ¿Por qué? Porque mientras no tenga el corazón circuncidado. Pero vamos a hacer un pequeño alto acá para un pequeño abreviar, para que ustedes me puedan comprender de qué se trata esta parte, porque nuestro maestro esclarece, pero tenemos que buscar que, digamos, escarmenar o profundizarse un poquito. Encontramos que cuando el niño, vamos primero a la parte literal, cuando el niño es circuncidado, o sea, cortado el prepucio en forma circular, el prepucio viene a ser la piel o pellejo que está un poco más crecido de la altura del glande del varón. Ahora, ¿por qué Dios dio esa alianza para que a la edad de 8 días los niños sean circuncidados? Tenemos por 3 motivos en sí, pero lo más resaltante son 2. Uno, que cuando el niño tiene demasiado grande el prepucio, tiende, debajo del glande hay un pequeño cuello, se llena de bacterias muertas, y esas bacterias permiten inflamar, infectar a la parte genital del varón. Se infecta. Por eso que los médicos aún le recomiendan a las madres que tienen con una cremita, tienen que buscar hacer su ejercicio, un pequeño ejercicio al prepucio para que no se junte esa grasita o esa grasa o esas bacterias ahí. Eso recomienda el mismo médico. Y si es demasiado grande el prepucio, entonces lo llegan a aplicar pues una cirugía. Pero acá estamos hablando que es una orden que Dios da. Muy bien. Otro punto, ¿por qué? Como vemos ahí, cómo se mantiene las bacterias ahí, digamos en ese pequeño cuellito, se forman las bacterias. Cuando sea joven va a tener problemas. Va a tener problemas porque cuando va a tener el acto carnal con su pareja, esas bacterias que estaban internas, que por fuera está limpio, pero por dentro está digamos, las bacterias muertas, va a permitir infectar a la mujer internamente, y de ahí le va a venir, pero que son los famosos descensos, inflamación. Y a veces la mujer no sabe por qué, sino pues surge por ese problema que ha dejado en la parte interna todas esas bacterias muertas, y eso le trae infección. 2, 3, dicen los sabios, bueno, no tan cierta, pero al menos tiende también a tener un tiempo más digamos, de distancia, o tiempo más de goce con su pareja. Bueno, eso se deja a un criterio, pero ahí vamos a esos puntos por qué Dios permitió que sea quitado así. Y si vas a la parte espiritual, vas a encontrar algo similar. No es que sea quitado el prepucio, sino significa se aparta la mala obra. Y al no estar descubierto, ya no se acumula justamente lo que es las bacterias muertas, no se acumulan, ya no hay. En la parte espiritual, ya los errores que cometemos, las faltas, ya no se acumulan. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a confesar. Vamos a empezar a decir, Dios mío, a reclamar, o sea, en este caso, clamar para que nos vaya quitando, quitando no nos va a quitar, sino que nos ayude a adiestrar. Esa es la palabra, adiestrar. Porque de dominar no se va a dominar. Perdón, no se va a quitar. Es como decir, a ver si nos pueden quitar un ojo. No, pero no nos pueden quitar un ojo. ¿Que nos pueden quitar una mano? Tampoco. Si no, es que si tu ojo es ocasión de caer, es mejor te lo saca del lugar. No deja de mirar. Entonces eso se llama adiestrar. Así como Dios le dijo a Caín, vamos a pasar lectura de lo que dijo Dios a Caín, le recomendó. Génesis capítulo 4. Vamos a leerlo. En el 5, 6, 7 y 7. Yahvé le agradó a Abel su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. O sea, les agradó Caín y su ofrenda también.
Caín entonces se enojó mucho y su rostro se descompuso. Y Abel le dijo, ¿por qué te enojas y vas con la cabeza agachada? ¿Por qué te enojas y vas con la cabeza agachada? Si tú obras bien, tendrás la cabeza levantada. En cambio, si haces mal, el pecado está agazapado a la puerta de tu casa y él te acecha como fiera que te persigue, pero tú debes dominar. Entonces, ese es el punto, nosotros debemos dominarlo, pero si yo no puedo dominarlo, no puedo, entonces pido auxilio. Como ya soy circuncidado, en mí está el Espíritu de Dios, entonces clamo al Espíritu de Dios. Por ejemplo, nuestro maestro pone un ejemplo muy hermoso, me agrada. Dice que el hombre es inocente, para comprender esta parte. Dice que el hombre es inocente. Bueno, dice la Escritura, pues que yo llamo al hombre que se arrepienta, pero él dice que el hombre es inocente. ¿Cómo pues el hombre es inocente? Se contradice con la Escritura. ¿Qué ha pasado? Y luego esclarece. Dice que en una casa está el padre de familia solo, vienen los delincuentes, lo toman prisionero dentro de su misma casa, lo atan de pies y de manos. Ojo, al dueño de casa le toman prisionero dentro de su misma casa y lo atan de pies y de manos y luego hacen su cometido para que ellos han venido a robar, entonces empiezan a hacer su cometido. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Dice ahora el hombre. Porque si no los denuncia a estos delincuentes, no los denuncia, entonces el hombre se vuelve cómplice de estos delincuentes, se vuelve cómplice porque no lo denuncia. Ahora, debe denunciarlo, en este caso humanamente, ante la policía. Pasa a la parte espiritual, debe denunciarlo ante el Espíritu de Dios. Entonces se denuncia, que nosotros le llamamos, vamos a terminar la frase, se denuncia, entonces tiene que irse a testificar. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? Tiene que testificar. Tiene que testificar. Pero si no lo denuncia, se vuelve cómplice. Eso es Levítico 5.1. Tiene que denunciar. Tú eres testigo presencial, tienes que denunciar. Pero antes íbamos corriendo, pues a los hermanos lo acusaban. No, acúsales a aquel que te ha tomado como instrumento. Entonces lo tomaba prisionero dentro de su misma casa. Entonces viene el espíritu negativo. Hablamos de la ira, por ejemplo, me tomó prisionero dentro de mi misma casa. Pero si yo no lo denuncio, no confieso, entonces me vuelvo cómplice de lo que me ha utilizado. Porque ese es el espíritu del mal. El espíritu del mal, para que triunfe, tenga éxito, nos utiliza a nosotros, y si no lo denunciamos, nos volvemos cómplices. Y una vez que nos utilizó, nos bota como pañal de criatura. Y terminamos embarrados, y así, ¿no? Y después arrepentidos. ¿Por qué? Porque no se hizo a tiempo. Así, algo similar pasa, cuenta unos hermanos, hace varios años atrás, se fueron al guía espiritual, la actual, y se fueron jóvenes, estuvo reunido con varios jóvenes, y le pidieron el perdón. Entonces les puso una comparación muy hermosa, tomen atención, le puso una comparación muy hermosa. En un banco asaltan, los delincuentes asaltan un banco, muy bien, asaltaron, se dieron a la fuga, y de acá a una distancia no muy lejana, los tomaron prisioneros la policía. En ese momento empieza el delincuente a decir, perdóname jefe, nunca más voy a robar. Perdóname, nunca más voy a robar. ¿El arrepentimiento es verdadero o no es verdadero? Nos hacemos, ¿qué dicen ustedes? ¿Ese arrepentimiento es sincero, es verdadero? ¿Es el momento cuando se arrepintió, dijo ya no quiere robar más? Entonces, la respuesta fue lo siguiente: no es verdadero. Porque el arrepentimiento era antes de que asalten el banco. Es el arrepentimiento verdadero. Antes de que asalten el banco debían arrepentirse, no asaltar. Y como ya asaltaron, tienen que cumplir lo que dice la ley.
No robes, tiene que aplicarte la ley. Es igual acá. Arrepentirnos antes de cometer el error. Una vez que hemos cometido el error, solamente esperar la sentencia, nada más. Entonces, ese es un ejemplo que vemos de que cómo la persona tiene que empezar a confesar, como ya tiene el Espíritu de Dios. Entonces vemos el prepucio, en forma literal ha sido cortado el prepucio, que era descubierto esa parte del cuello, que era descubierto, ya no se llena de bacterias, ya no, queda descubierto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acá, una vez que hemos sido circuncidados en la parte espiritual, se descubre todo y tenemos que empezar a denunciarlo. ¿No? Viene un espíritu negativo, me toma como prisionero. Entonces, en ese momento, debo de confesar. Antes, como dice, el arrepentimiento no es después que robó, sino antes que robe. Entonces acá, antes de cometer el error, por eso dice nuestro Señor Jesucristo, si tu ojo es ocasión de caer, es mejor que te lo saques. Si tu mano es ocasión de caer, es mejor que te lo cortes. Entonces vemos, eso viene a ser el arrepentimiento antes de cometer el error. ¿Por qué? Porque como ya con esas bacterias se han acumulado en el cuello de ahí del glande, al ser circuncidados ya no se mantienen, ya no llegan, pero no se mantienen. No se mantienen, no hay algo que lo cubra, no hay algo que lo pueda apañar, no hay. ¿Por qué? Porque inmediatamente vamos a ir a confesar, vamos a ir a denunciar ante el Espíritu de Dios de este espíritu negativo que nos quiere utilizar. Ahora sí, con este ejemplo me parece que es fácil comprender. Ahora, dice nuestro maestro, vamos a leer. Como hemos sido circuncidados, dice acá, entonces vuelvo a repetir, y circuncidar que va a tu Dios, tu corazón y el corazón de tu simiente, no solamente de nosotros, sino también de nuestra simiente. Ahora deben confirmar, Dios prometió circuncidar el corazón del Padre y el corazón de los hijos, ahora deben aprobar, porque ahora hay padres circuncidados y madres también. ¿Qué quiere decir? Inspirados. Esa es la palabrita. Inspirados. La circuncisión viene a ser la inspiración. ¿Por qué? Porque el Espíritu empieza a tomar posesión. Somos inspirados. Antes el prepucio de la carne, ahora no, limpiar el corazón y somos circuncidados. Circuncidado quiere decir humanamente cortado el prepucio, sale, acá también. Hemos sido quitados la mala obra, el viejo hombre, empezar una nueva criatura, entonces hemos sido inspirados por el Espíritu Santo. A ser inspirados, circuncidados, entonces los padres son inspirados por el Espíritu Santo, como dicen Hechos, y luego los padres, las madres inspiradas, los hijos nacen ya inspirados. Eso es así. Por ejemplo, en el caso del matrimonio recomienda que el hijo israelita, debe casarse con otra israelita. ¿Pero para qué? O una israelita también debe casarse con otro israelita. ¿Pero por qué? Por la sencilla razón, para que no pierdan su herencia. No estamos hablando de la herencia que dejan los padres. No, no. Estamos a la herencia del Espíritu Santo. No perder eso. ¿Por qué? Porque si, como dice, no emparentarás con ellos o tomando dos hijas para tus hijos, fornicando tus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses a ellas. O sea, te sacan del camino, te apartan del camino. Por eso recomienda que deben casarse entre circuncidados, inspirados, y cuando nace la criatura, nace inspirada. Así es entonces confirmado, por eso ahora ya no tarda haber derramamiento del Espíritu Santo, dice nuestro maestro, y el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo se realizó en el año 1958. Perdón, 1959 fue el derramamiento del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que mueve a hacer todo. Ahora dice acá, entonces nadie puede quedar sin Espíritu de Dios. Fíjese, nadie, todos tenemos que tener el Espíritu de Dios, todos. O sea, nos llama a Él, nos eligen, luego nos compran, nos lava con agua limpia, pura, después nos viste con ropa de gala. Entonces, dice acá, ahora
Entonces nadie puede quedar sin Espíritu de Dios, porque si no, nadie podemos obtener la vida eterna. Y ya vamos a ver los textos. O sea, la promesa mientras ordenamos nuestra vida es la vida eterna. Entonces ahora ya que me entendieron, Dios prometió circuncidar el corazón del Padre, de los hijos, quiere decir que dar el Espíritu de Dios en el corazón del Padre y de los hijos, esto es cumplido, y aquí para adelante para muchos está guardado. Y es cumplido porque a muchos se han empezado a congregarse y ahora ya son israelitas, así circuncidados el corazón de ellos, de hombre, del esposo, de la esposa, y de los hijos se van congregando. Entonces Dios los ha circuncidado, les ha quitado todo ya la mala obra, han empezado una nueva etapa, pero por el Espíritu, y luego al tener por el Espíritu son inspirados. Somos inspirados. Por eso dice, entonces ahora ya no, y como ya me entendieron, Dios prometió circuncidar el corazón del Padre, de los hijos, quiere decir dar el Espíritu de Dios en el corazón del Padre, y de ahí para adelante, para mucho está guardado, o sea, están por llegar, muchos están por llegar. Entonces nuestra condición, ya que somos circuncidados con el Espíritu Santo, por eso dice en Filipenses capítulo 3, versículo 3. Vamos a ver qué cosa dice Filipenses capítulo 3, versículo 3. Filipenses. Colosenses, Filipenses, vamos a ver. Filipenses 3:3. Dice acá, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Muy bien, sobre este versículo interesante, dice, vuelvo a repetir, porque nosotros somos la circuncisión, claro, inspirados, digamos así, los que servimos en espíritu a Dios. Porque el hombre, mientras no tenga el Espíritu de Dios, no va a entender de qué manera tiene que servir a Dios. No va a entender. Porque a veces uno se imagina que por ayudar a un semejante, empezamos a apoyarle una cosa, otra cosa, pensamos que le estamos sirviendo a Dios. No. Una cosa es servirse entre hermanos y otra cosa es servir a mamita. Muy diferente. Una cosa es vaya, sirva a mamita, y otra cosa es que servirnos entre nosotros. Entonces, mientras no tengamos la inspiración de Dios, no vamos a comprender de qué manera tenemos que servir a Dios. Eso lo dejamos pendiente porque hoy solamente estaremos hasta las 4 de la tarde porque tenemos que recibir el Shabbat. Pero dice acá que nosotros no somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios. Los que servimos. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces ya no empezamos a tener confianza en la carne. Vamos a ver qué cosa dice nuestro maestro. Porque nosotros somos la circuncisión, quiere decir hombres espirituales. Entonces los que servimos en espíritu a Dios, eso se falta completar. Los que servimos en espíritu a Dios, entonces al respecto aclara en San Juan. En San Juan también aclara esa parte de la mujer samaritana, ¿no? De la mujer samaritana, menciona esa parte. Mejor vamos a leerlo, San Juan capítulo 4, vamos a leerlo mejor, porque falta dice aclarar y vamos a aclarar. San Juan capítulo 4, cuando conversa con la mujer samaritana, y le dice así, porque vamos a donde, en la parte final, estamos hablando en el capítulo 4, versículo 20. Dice así, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los gentiles. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales son adoradores, busca que lo adoren. Dios es espíritu, los que lo adoren en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces vemos acá, le está diciendo que
va a llegar el tiempo que ni en ese monte, porque en ese monte es donde Jacob peleó con el ángel, levantó un altar, y también es un lugar donde compró un terreno para que pueda estar ahí, se manifestó el Señor. Entonces, en ese lugar, ahí ellos adoraban a Dios, y los judíos adoraban Jerusalén. Pero ya le está diciendo que ni en ese monte, ni en Jerusalén, se va a adorar a Dios. Ya no. Ya no se va a adorar en ninguno de los dos se va a adorar a Dios. En ninguno de los dos. ¿Por qué no se puede adorar en ninguno de los dos? Por motivos que el pueblo, el templo donde se presentaban las ofrendas, el templo que había construido Salomón y después fue también por otro gobernante de Judea, ya no. Cuando se destruye en el año 70 por el general Tito, lo destruyen porque para ellos el templo era un lugar de adoración, un lugar que nadie podía hablar mal del templo. Eso otro momento estaremos esclareciendo. Bien lo destruyeron, solamente dejaron un muro, un pedazo de muro dejaron. Por eso que los judíos se van a lamentar, se le llama el muro de las lamentaciones, le llaman el día de hoy. Y el lugar donde se debían presentar las ofrendas no existe, han construido mejor una Meca, que viene a ser porque un tiempo los judíos no estaban ahí, habían desaparecido en el año 70, han regresado a tomar posesión una parte en el año 1948, y todos esos años, desde el año 70 hasta el año 1948 o antes, no han estado ahí, han estado dispersos en todo el mundo. Y por eso han aprovechado a los otros a hacer lo que tienen que hacer. Pero por eso ya Jesús le dijo bien claro que se va a adorar ni en ese monte, ni en Jerusalén se va a adorar a Dios. Y quedamos en suspenso de qué manera se adora a Dios. Por eso dice que ya ni en ese sitio, ni en Jerusalén se va a adorar. Y la verdad es que no se adora a Dios. No se adora a Dios en ninguno de los sitios ahora. Lo dejamos en suspenso para el día lunes esta parte. ¿De qué manera tenemos que adorar? ¿Por qué dice ni en ese monte ni en Jerusalén se va a adorar a Dios? Entonces, ¿dónde se va a adorar? ¿De qué manera se tiene que adorar? ¿Qué día se tiene que adorar? Eso lo vamos a ver el lunes. Pero por ahora, simplemente dice, estamos yendo acá, como dice, estamos viendo en Filipenses capítulo 3, vamos a leer de nuevo, Filipenses capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente, Filipenses 3:3. Dice lo siguiente, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu de Dios. Claro, ya no estamos hablando de la circuncisión literal, estamos hablando de la circuncisión del corazón, por el espíritu nos quitó la mala obra, la mala acción, hemos sido bañados, etcétera, etcétera. Entonces, servimos a Dios en espíritu, ya no en forma literal, no, en forma espiritual. Y tenemos que adorar a Dios en forma espiritual. Tenemos que servir a Dios en la parte espiritual. ¿Cómo se entiende esto? Que espiritualmente nomás, no. ¿Por qué? Mejor dicho, como ya tenemos el Espíritu de Dios, el que te instruye cómo debes adorar a Dios, te instruye cómo debes servir a Dios. Ya te enseña, te instruye mediante las reglas, eso falta aclarar. Por eso dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, que ya no empezamos a tener confianza en la carne. ¿Por qué no podemos tener confianza en la carne? Porque la carne siempre nos va a traicionar. Cuando hablamos, dice acá nuestro maestro, vamos a aclarar esta partecita, porque nosotros somos la circuncisión, quiere decir hombres espirituales. Entonces los que servimos en espíritu a Dios, eso me falta completar. Los que servimos en espíritu a Dios, entonces al respecto, claro, en San Juan, que estamos viendo ahorita, por ejemplo, porque nosotros somos la circuncisión, muy bien, porque tenemos el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces ya somos inspirados por el Espíritu Santo, muy bien, en nuestra condición, ya que somos inspirados para servir a Dios, porque a Dios no podemos servir, sin Espíritu. Porque a Dios no podemos servir sin Espíritu de Dios. No podemos servir. Al respecto, debo terminar. Nosotros somos circuncidados por el Espíritu para que sirvamos en espíritu a Dios. Luego nos gloriamos en Cristo porque somos todos inspirados, no teniendo confianza en la carne, dice.
Entonces nosotros somos inspirados por el Espíritu Santo, ya no debemos contar con la carne, pero sin embargo, ahora confiamos en la carne. Confiamos en la carne. ¿Cómo es eso de confiamos en la carne? ¿Cuáles son eso de la carne que no menciona? Entonces dice el apóstol Pablo en Gálatas, vamos a ver, capítulo 5, dice así, porque dice acá, capítulo 5, 11, yo hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Pues que quitado es el escándalo de la cruz. Ojalá fuesen también cortados los que los inquietan, porque vosotros hermanos a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley a que esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en espíritu, no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Fíjese, no está recomendando que debemos andar en espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Mas lo que sois guiados del espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, por ejemplo, a veces dicen, no, estamos nosotros, somos guiados del espíritu, no estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley. Muy bien. Pero dice, ¿y cuáles son las obras de la carne? Si estás cometiendo adulterio, estás bajo la ley, bajo maldición. Estás cometiendo fornicación, estás bajo la ley. Andas en la inmundicia, pensando mal, hablando mal, contaminando a uno, contaminando a otro con tus palabras, estás bajo la ley. Andas en disilusión, estás bajo la ley. Andas en idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, dimensiones, herejías, estás bajo la ley. En envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya se ha anunciado que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjese, son las obras de la carne. Estamos bajo la ley o bajo maldición. ¿Por qué? Porque estamos quebrantando. Pero si andamos en el Espíritu quiere decir nos abstenemos, digamos, a abstener del adulterio, la fornicación, la inmundicia, de la disolución. Nos abstenemos de la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos. Nos vamos frenando. Entonces ya no andamos, no estamos bajo la ley, estamos poniendo en práctica. Eso tenemos que entender, no simplemente, no, bajo la ley, pero no sabe por qué bajo la ley. Bajo maldición significa que no te sujetas, dice que te sujetas, pero en el fondo no lo haces. Entonces, bajo maldición estamos. Entonces, eso tenemos que comprender, queridos amigos. Si te parece bien nuestro mensaje, danos un me gusta y comparte con tus amistades nuestro agradecimiento por anticipado. Y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.